Bueno, Gálatas capítulo 3, por favor, y vamos a tener una revisión chiquito ahorita. Hagamos una pequeña revisión de la semana pasada y que podemos asegurarnos de que todos estamos en la misma página. Amén. La semana pasada miramos a la Gálatas capítulo 2 y los versos 20 y 21. Y el título del mensaje fue Cristo vive en mí. Amén. Y hablamos primero de la posesión de la creyente y de cómo identificaron con Cristo y la cruz. La siguiente era la pasión de los creyentes y eran apasionados por la resurrección y viviendo en Cristo. Entonces vimos el poder de la creyentes, de que el poder no era de sí mismo, sino de Cristo. Y finalmente vimos la persuasión de las creyentes de que vivan por la fe y por el amor de Cristo. Ahora que todos estamos en la misma página, vamos a leer los versos 1 al 5 en Gálatas capítulo 3. Por favor, ponerse de pie si pueden. Gálatas capítulo 3, los versículos 1 al 5. ¿Necesitan otra Biblia? ¿No está bien? Ok, muy bien. Yo voy a leer versículo 1, ustedes versículo 2 al versículo 5. ¿Listos? Amén. Muy bien. La Biblia dice, Gálatas capítulo 3, versículo 1, «Oh Gálatas incesantes, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificando». Esto solo quería saber de vosotros, ¿recibéis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si en verdad fue en vano. Y versículo 5 dice, «Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley, por el oír de la fe?» Vamos a orar. Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por esta mañana, gracias por esta semana que concluyó, Señor. Danos un buen inicio de semana, Señor. También te pedimos que bendigas a cada uno que se encuentre aquí, Señor, y el tema, Señor, en Cristo. Amén. Amén. Por favor, sentarse. Gracias a todos por venir. Y el título de esta mañana es Continuando en el Espíritu. Gálatas 3, 1 al 5. En pocas cosas son más trágicas o decepcionantes que un Cristo que merece la pureza del Evangelio por una falsa forma de cristianidad, que perseguir mejores en la obra final de Cristo. Sin embargo, eso es lo que muchos creyentes en las iglesias galatianos habían hecho o estaban en peligro de hacerlo debido a la caída de judaizantes. La Biblia dice en Gálatas capítulo 1 y los versículos 6 y 7, «Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasados del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo». Vamos a ver la prioridad y el poder aquí dentro de estos versículos en Gálatas capítulo 3. El primero es de versículo 1, es la problema de los galatianos. El versículo 1 dice, «Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito entre vosotros como crucificado». Fíjate que eran tontos. El Pablo fue incrédulo. Apenas
puedo creer lo que los galatianos habían hecho. Los galatianos habían sido perezosos y discretos. Han caído en el legalismo judaístico, porque han dejado de creer y aplicando las verdades básicas del Evangelio Pablo les han enseñado y por las que habían sido salvadas y la cual se vio descundida por el pecado pecaminoso de sus recursos divinos. Complementen el Evangelio de la gracia. Por favor, tome su Biblia, Efesios capítulo 5, por favor. Efesios 5. Y vamos a leer los versos 15 y 16. Efesios 5, 15 y 16. Elías 15, por favor, y Jesús 16. Mirad pues que andéis con diligencia, no como necios, sino como sabios, redimidos el tiempo porque los días son malos. Gracias. El cristiano obediente expresa alegría y satisfacción por encima de la medida, muy superior a la de los creyentes superficiales que constantemente buscan altos espirituales. No solo eran tontos, sino que también fueron engañados. La palabra fascinó significa que los galatianos estaban encantados. Especialmente han confiado en el hecho de que la verdad. Lo que sucede con los galatianos es el objeto de Satanás hoy. Quiere seducir a los creyentes para seguir la doctrina falsa. Tome su Biblia, 1 de Corintios. Eric, would you like to read some? Okay. 1 de Corintios, capítulo 11, por favor. Jesús, Gálatas, capítulo 5, por favor. 1 de Corintios 11, 1 Corinthians 11. Y Elías, versículo 3. And Eric, verse 4. Jesús, Gálatas 5, versículo 7, por favor. Gálatas 5, 7. ¿El último? Sí, perdón. mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza, cubierto la cabeza, es una cabeza. Muy bien. Vosotros correáis bien, que nos estorbó para que no obedezcáis a la verdad. Amén. Gracias. Iglesia, Satanás te quiere. Te quiere a ti y tus hijos y tus familias. Quiere arruinarte sus relaciones, pero no te lo dirá. Él dirá, está bien para tomar solo una bebida de alcohol o fumar ese cigarro. No es malo, está bien. Y luego lo siguiente, que sabes que eres adicto y pierdes a tu familia y sus amigos y su trabajo. ¿No me creas? Entonces vamos a hablar con algunos de los vagabundos. Es una nueva palabra por mí. Que han debido su vida. Te garantizo que tenían una vida normal. Y luego empezaron a escuchar las mentiras de Satanás. Las mentiras del lago así, no necesitas ir a la iglesia. Ya puedes encontrarte con Dios donde quiera que estés, como puedes en un edificio de la iglesia. Y ves que hay suficiente verdad para que suene correcto. Pero una vez que empiezas a faltar a la iglesia
entonces otra cosa comienza a resbalar también. Y antes de que te des cuenta, ya no estás caminando con Dios. Iglesia, no estoy aquí tratando a torcer tu brazo. Solo te advierto que Satanás es un mentiroso y quieres destruirte y tu familia con la doctrina falsa. No solo eran tontos, no solo eran engañados, sino que también eran caprichosos. Los galatianos habían visto claramente la verdad antes de sus ojos. Sin embargo, eran caprichosos en sus creencias, cambiando de lo que sabían que eran verdaderas de vuelta a una religiosidad ritual. La verdad de la que se volvieron fue que no necesitaban nada más que Jesucristo para ganar la salvación. El 1 de Corintios 2:2 dice, pues me propuse no saber otra cosa entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Incluso hoy el poder de la cruz es suficiente. Amén. Ninguna ritual, ceremonia, reglamento o cualquier otra cosa que se haya ideado o relacionado por hombres, pues recoger donde la cruz se va. Porque la cruz nunca deja de lado. La cruz es el pago continuo y entre de todos los pecados. Y cada pecador que pone su confianza en la cruz es eterno y continuamente perdonando. Sin embargo, la persona que pone su confianza en la ley obliga a mantener la ley completa, que es humanamente imposible de hacer, ¿verdad? Este fue el problema con los galatianos. El número 2 es la prioridad de la fe. La prioridad de la fe. Vamos a leer los versículos 2 al 4 de Gálatas capítulo 3, por favor. Gálatas 3, 2 al 4. Elías, versículo 2. Eric, verse 3. Es Jesús, versículo 4. Wow, es difícil para ir español, inglés, español. Muy bien. Versículo 2, por favor. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Tan necios sois, habiendo comenzado en el Espíritu, ahora os perfeccionáis con la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si en verdad fue en vano. Muy bien, gracias. Por fe estamos salvados. Amén. Versículo 2. Y los galatianos recibieron la rectitud de Cristo y su Espíritu Santo en el momento de su salvación. Ahora deben tener la presencia inamputable del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué revirtieran a la ley algo que dejó a un hombre con una falta de paz y esperanza? Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos 8, 16, por favor. La Biblia dice en Romanos 8, 16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ahora tome su Biblia primero de Juan. Primero de Juan, capítulo 4 y el versículo 13.
1 de Juan 4, 13. En estos conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Al igual que no recibe el Espíritu por obras. No nos quedamos salvados a través de obras. No solo estamos salvados por la fe, sino también la fe que seguimos en el Espíritu. Los versos 3 y 4. Nos dan el Espíritu Santo de la salvación. Y entonces vamos a madurar espiritualmente a través de la obra del Espíritu Santo. La validez de las obras buenas es la visión de Dios, depende de cuyo poder se hagan y cuya gloria se realicen. Nos salvamos por el Espíritu. Nuestras buenas obras se harán únicamente por el honor de Dios y no por nuestra propia validación. Tome su Biblia, Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas capítulo 5. Elías, versículo 16 y Jesús 17, por favor. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis la concupiscencia de la carne. Que la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no podáis hacer lo que quisierais. Es asombroso para mí. Como cualquier otra religión en el mundo tiene una forma de salvación, pero siempre es una obra basada o una especie de salvación añadida. Por ejemplo, si usted preguntó a los católicos si somos salvados por la gracia a través de la fe, que estarían de acuerdo con usted. Solo creen que usted tiene que hacer otras cosas y mantener ciertas leyes también. Y eso no es correcto. Estoy tan claro que tenemos la Biblia, la santa palabra de Dios, amén, y podemos confiar en lo que dice. Aquí es donde recibimos toda nuestra doctrina y creencias. Y no necesitamos una iglesia o algún hombre vestido con una túnica para decir qué creer o cómo interpretar las Escrituras. Los que somos salvos somos sacerdotes y podemos leer la Biblia, entender y interpretar las Escrituras solo con la ayuda del Espíritu Santo. Alguien diga amén. Vemos primero el problema de los galatianos en versículo 1. Segundo, vemos la prioridad de la fe en los versículos 2 al 4. Y noten en tercer lugar el poder del Espíritu, el poder del Señor. Versículo 5, por favor. El poder del Señor, versículo 5. Elías, ¿quieres leer? Sí. Aquel pues que os ministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír de la fe? Gracias. El crecimiento y el servicio espiritual continuos en nuestra vida cristiana no es posible a través de nuestro poder. Es solo por el poder del Señor que continuamos en Él. Tome su Biblia, Juan capítulo 16, versículo 13. Juan 16, 13 demuestra cómo la recepción
del Espíritu es por Cristo. Juan 16:13. Jesús, por favor. Pero cuando el Espíritu de verdad venga, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber las cosas que han de venir. Gracias. No solo es la recepción del Espíritu por Cristo, sino que la revelación del milagro es también por Cristo. Frutas como almas, arrepentimiento y ofrendas no son nuestra fruta para reclamar. Son el fruto del Espíritu. Nosotros, como creyentes, solo nos comandamos para que apresuren en Cristo, y en Él daremos mucho fruto. Tome su Biblia, Juan capítulo 15, versículo 5. Y Jesús, 1 de Corintios, por favor, capítulo 2, versículo 4. Y Elías, Juan 15, 5. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Y 1 de Corintios 2, 4, por favor. Y mi palabra y mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder. En el mensaje de Pablo, gracias, fue que solo a través de Cristo podían poderosos y maravillosas cosas que hicimos. A través de la ley, el hombre no tenía esperanza, pero a través de Cristo, el hombre tenía esperanza eterna y la promesa de salvación y el poder del Espíritu Santo. Los galatianos tontamente abandonaron la verdad del Evangelio por un mensaje de condena y desesperanza. Pablo les recordó que su esperanza a través de Jesucristo todavía estaba vivo y listo para ser reclamado como un desconocido. ¿Tienes esa esperanza del cielo? Cada uno de nosotros ha violado la ley de Dios. Y si alguna vez has mentido, robado alguna que no era tuya, o incluso has usado el nombre de Dios en vano, entonces has quebrantado la ley de Dios. Y Dios dice que debe haber un castigo por violar su ley. Y este castigo o pagamiento es la muerte y pasar la eternidad en el infierno. Pero hay esperanza, amén. A pesar de que hemos quebrantado la ley de Dios, Él todavía nos ama y han hecho un camino para que ese pago sea pagado por nosotros, para que no tengamos que hacer ese pagamiento. Dios envió a su Hijo unigénito y morir en la cruz por tus pecados y ofrece eso como pagamiento por tus pecados. Lo único que debemos hacer para recibir ese don es arrepentirnos de nuestros pecados y recibir a Cristo como nuestro Salvador. ¿Ves? Antes de que nos salvemos, estamos confiando en nosotros mismos como si estuviéramos en un avión en el aire y salté y declaramos agitar nuestros brazos para salvarnos. No funciona.
debemos transferir nuestra confianza y esperanza en un paracaídas para salvarnos de la muerte subiera, ¿verdad? Debemos como transferir nuestra confianza de ese paracaídas, transferir nuestra fe a Cristo para salvarnos del castigo eterno en el infierno. Pero espero que cada persona aquí sea salvada, y si no, transferiréis tu fe a Cristo, como lo harías con el paracaídas, y recibirías la vida eterna. También podemos tomar esa buena noticia del Evangelio y compartirla con otros, para que puedan tener seguridad eterna en Jesucristo. Amén. Cada ojo será